Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumina siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, entonces hoy con esta enseñanza precisamente de querer responder siempre con el bien, por eso nos estamos esforzando en conocer estas tentaciones, porque a nadie le gusta que le desobedezcan, ¿cierto? Cuando tenemos una posición de autoridad, por ejemplo, yo como madre, uno siente como que, miren, pero si yo te estoy mostrando lo que te conviene, porque haces lo contrario. Y no nos gustan que nos desobedezcan, pero nosotros sí desobedecemos, ¿cierto? Y esto es una tentación muy fuerte. Santa Hildegarda nos enseña, o es el Espíritu Santo, como yo les digo. Miren cómo habla la tentación. ¿Por qué respetar las órdenes de los demás? Cuando ustedes tengan esos pensamientos de por qué debo obedecer, ese pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento es esta tentación de la desobediencia. Cuando lo hacemos, no vemos ni valoramos lo que somos. Nosotros, entonces miren la cosa, nosotros prestamos la legítima atención a la filosofía y somos más sabios que los demás. No debíamos actuar según nuestros conocimientos, ciertamente lo haremos. Entonces esta tentación, a diferencia de las otras, habla en plural, porque la tentación de la desobediencia siempre es como que no, es que yo no soy el único. Yo voy a hacer esto, pues, yo no voy a orar porque pues, yo no soy el único que no ora y no pasa nada. Y porque yo soy más, pues nosotros somos más sabios que los demás y como que apoyamos esa desobediencia en que otros lo hacen, ¿cierto? Incluso yo creo que el Evangelio cuando habla de esa legión que estaba en un hombre, esa legión era la desobediencia porque es que son muchos y nos tientan y es en eso de que no, es que yo no soy el único que hace esto. Y ya más adelante dice, en cambio lo que decido yo, sé cuánto bien y utilidad comporta y comprendo qué beneficio trae. Es mucho mejor para mí hacer lo que yo sé que lo que no sé. Haré lo que veo y toco y entiendo con mis propios sentidos. Entonces ahí la cosa es por qué tengo que obedecer a los demás. Esa es la... Y por eso la obediencia, miren cómo responde la obediencia y esta es la manera, yo les muestro la respuesta también y les mando el audio y el texto para que de verdad interioricemos cómo vencer esta tentación y dice, yo que obedezco a Dios, siento la unión con Él. Entonces, esto se vence sabiendo, no, yo quiero obedecer a Dios. Cuando Dios creó todo con su verbo y dijo el fiat, se creó el mundo y yo fui ojo y vigilé la ejecución de la orden de Dios. O sea, todo se hizo en obediencia. Todos, la obediencia creó todo y la desobediencia destruye. Soy raíz de todas las obras de Dios, del mismo modo que el alma está en el cuerpo. Y ahora también la tentación de la desobediencia se vence también sabiendo qué hace de bueno la desobediencia. Y aquí por eso le dice, pero ¿dónde está el cielo y dónde está la tierra que has creado? ¿Dónde está la belleza de los montes, los mares que has formado? Nada de eso has hecho, pero desprecias lo que Dios ha creado. Y crean hermanos que uno en desobediencia no hace sino desastres, ¿cierto? No, no, en cambio se ven frutos y comunidades y personas obedientes y cómo progresan en todas las áreas de su vida. Cuando hablas de ti mismo y cuando decides todas las cosas únicamente según lo que te complace, tú no aceptas a Dios. Entonces pensemos, hermanos, eso, cuando estamos haciendo mi voluntad, no estoy aceptando a Dios. Estás destinada a caer,
ya que tu nombre apunta a ninguna utilidad, sino a la muerte. Y más adelante, como también vemos una explicación en estos textos que les envío, se habla de que quien quiera poner, sin embargo, su esperanza en Dios, asuma una actitud de sumisión que lleva a la santidad y obedezca los mandatos de los superiores. Por eso, hermanos, en este camino de conversión, de santidad, es muy importante tener un superior. Muchas veces nos pasa a nosotros como laicos que no lo tenemos, ¿cierto? Pero que sí tengamos una actitud de querer obedecer a alguien, ¿cierto? Y tener el director espiritual o aquí mismo en la comunidad de nuestros superiores, en la comunidad, eso nos pule mucho. Y finalmente, eh, dice, el hombre vuelve por la verdadera obediencia a la gracia de Dios y no se separa de su creador. Entonces dice, el hombre formado por la tierra y echado del paraíso, viva y trabaje sobre ella para poder volver a la gracia de su Dios por la sumisión a la verdadera obediencia. O sea, nuestra condición ahora de naturaleza caída es trabajar y vivir y volver por la gracia de Dios, por la obediencia, a de verdad estar en comunión y esa es la fuente de nuestra vida. En obediencia a Dios y obviamente siendo tangible, porque uno puede decir, no, yo obedezco a Dios, pero no tengo ninguna persona de autoridad a quien obedecer. Eso no es obediencia. Y de esta manera, trabajando y en obediencia a Dios, rechace los vicios diabólicos que continuamente lo persiguen y considere las virtudes enviadas por Dios y no se separe nunca de su Creador. Entonces, bueno, hermanos, aquí está la clave para vencer la obediencia. Eh, es eso, en vivir, en tener una vida de sumisión, sobre todo las mujeres, por naturaleza caída. Por eso es tan importante la sumisión al esposo, porque nuestro corazón, sobre todo el de las mujeres, tiende mucho a la rebeldía en ese sentido. Y rechaza los vicios. Mire que por eso estamos nosotros cada día conociendo vicios para rechazarlos. Y pidamos las virtudes. Y mire que aquí nosotros, que el Señor nos ha llamado a la unidad, a la unión entre nosotros y con Dios, que por esas rechazar los vicios y por las virtudes enviadas por Dios no nos separemos nunca de nuestro Creador. Y ya habla que como penitencia, la penitencia dice, los hombres que se someten a la obediencia, a la desobediencia, si quieren librarse de estos espíritus, ahí hermanos es para que sepamos, esto es una cosa espiritual, ¿cierto? No es como que, ay, esta persona tan desobediente, no. Yo tengo desobediencia, pero puedo ganar obediencia en la medida que ejercito esta penitencia. Si quieren librarse de los espíritus que se la sugieren y evitar los castigos, busquen el perdón con palabras de humildad, arrodillados delante de sus superiores. O sea, es tener un acto de verdad concreto de sumisión o de obediencia a estas personas que tienen una situación de autoridad sobre nosotros. Y emprendan una vida solitaria durante un tiempo, castíguense con ayunos y azotes. Aquí vemos que sí se vence con ayuno este vicio. Recuerden que cuando hablamos de azotes, pues ya nosotros no hacemos estos azotes, pero se entiende también como soportar las pruebas cotidianas. Y incluso vistan un vestido áspero. Aquí también en la Biblia se nos habla de eso, de que cuando se ayunaba se vestían como con mucha modestia y como incómodos, con cosas que le queden incómodas. Eso tiene pues también un sentido. Y así pondrán con equidad y justicia, y así podrán con equidad y justicia ser contados dignamente entre los hijos del Padre. Entonces miren hermanos, cómo la desobediencia pues aquí habla de muerte, nos lleva a la muerte, no nos hace hijos de Dios.
es muy delicada. Y lo más delicado y lo que la secuencia que venimos viendo, estas tentaciones se agrupan, se agrupan en grupos que tienen un sentido. Nosotros venimos meditando, el sábado comenzamos con un nuevo grupo que es la injusticia. Cómo la injusticia se genera por la lujuria, ¿cierto? La lujuria se genera por la desesperanza. La desesperanza se genera por la falta de fe y la falta de fe se genera por la desobediencia. Ese es el ciclo que yo quiero que entendamos de verdad. Cómo la desobediencia, ahora viéndolo en el otro sentido, cómo la desobediencia nos lleva a la falta de fe. Por eso la desobediencia también en concreto se ve es en los mandamientos y en la enseñanza de Dios. Esa desobediencia tiene una consecuencia espiritual y es perder la fe. Por eso les decía, quien no tiene pues fe o se ve como que le cuesta mucho esa relación con Dios, hay que revisar muy bien, incluso por ignorancia, no se sabe que a qué está faltando, que le cuesta tanto esa relación con Dios. Y la falta de fe nos lleva a la desesperación. La desesperación incluso en los hijos, el Señor dice en su palabra, no desesperen, no exasperen a sus hijos, porque eso los lleva a caer en pecados muy graves como es la lujuria, ¿cierto? La desesperanza lleva a caer en la lujuria y como yo les decía, hermanos, anoche, esto es un mal que está azotando mucho a nuestra sociedad. Desde la creación, enseña Santa Hildegarda, como por la lujuria también comenzó mal toda esta nuestra creación, como Caín precisamente nació en su corazón con esa inclinación a la lujuria. Bueno, y de ahí se cometieron muchos males, porque por esa impureza sintió envidia, y por esa envidia fue que mató a su hermano. Es como una cosa lleva a la otra. Eh, entonces por eso caemos en la lujuria y caemos en la injusticia. Y eso finalmente nos va a llevar al abismo de la depresión, ¿cierto? Entonces por eso hoy vamos a frenar eso de responder mal con mal y lo vamos a hacer pidiendo de todo corazón, hermanos. Nosotros tenemos un poder y es esta oración en comunidad y la oración de corazón que nos enseña la Santísima Virgen María. Entonces, vamos a hacer el rosario en comunidad, pidiendo de todo corazón esta virtud de la obediencia. Vamos a pedir estas 5 virtudes que llevamos meditando, porque de verdad tenemos que tomar las armas para combatir esta lujuria que tanto azota a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestros niños, quienes tengan hijos, sobrinitos. De verdad, ese ha sido el elemento para tirar a perder muchas almas. Entonces está en nuestras manos el cortar con eso. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, comentario? ¿Se durmieron?